Comenzaré con varias preguntas cuyo objetivo es la autorreflexión. ¿Qué clase de historia están escribiendo para su vida? ¿Es recta la senda que describen en ella? ¿Termina su historia donde comenzó en su hogar celestial? ¿Hay alguien en su historia que sea su ejemplo y esa persona es el Salvador Jesucristo? Testifico que el Salvador es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Lo invitarán a Él a ser el autor y consumador de su historia? Él conoce el fin desde el principio, fue el creador de los cielos y la tierra y desea que volvamos a casa con Él y nuestros padres celestiales. Lo ha invertido todo en nosotros y desea que tengamos éxito. ¿Qué suponen que nos impide poner nuestra historia en sus manos? Quizá esta ilustración los ayude en su autoevaluación. Un abogado litigante eficiente sabe que durante el contrainterrogatorio rara vez debe hacer al testigo una pregunta sin conocer la respuesta. El hacer una pregunta así equivale a invitar al testigo a decirle al abogado y también al juez y al jurado algo que todavía no sabe. Podría recibir una respuesta que lo sorprenda y que sea contrario a la historia que él ha desarrollado para su caso. Aun cuando por lo general sea imprudente para un abogado hacer una pregunta a un testigo, sin conocer la respuesta, en nuestro caso sucede lo contrario. Podemos hacer preguntas al amoroso Padre Celestial en el nombre del Salvador. Y el testigo que contesta nuestras preguntas es el Espíritu Santo, quien siempre certifica de la verdad. Debido a que el Espíritu Santo obra en perfecta unidad con el Padre Celestial y Jesucristo, sabemos que las manifestaciones del Espíritu Santo son confiables. Entonces, ¿por qué en ocasiones nos resistimos a pedir esta clase de ayuda celestial? ¿La verdad que el Espíritu Santo nos manifiesta? ¿Por qué posponemos hacer una pregunta de la que no sabemos la respuesta cuando el testigo no es solo favorable, sino que siempre dirá la verdad? Quizás sea porque no tenemos fe para aceptar la respuesta que pudiéramos recibir. O porque el hombre natural que tenemos dentro se resiste a poner las cosas completamente en manos del Señor y a confiar en Él totalmente. Tal vez sea por eso que decidimos apegarnos a la narrativa que nosotros hemos escrito, una versión cómoda de nuestra historia, no editada por el autor y maestro. No queremos hacer una pregunta y obtener una respuesta que no encaje bien en la historia que estamos escribiendo para nosotros. Sinceramente, muy pocos escribiríamos las pruebas que nos refinan. Sin embargo, ¿no nos encanta leer la gloriosa culminación de una historia en la que el protagonista vence la lucha? Las pruebas son los elementos de la trama que hacen que nuestras historias favoritas resulten cautivadoras y atemporales, promueven la fe y merecen ser contadas. Las hermosas dificultades que escribimos son las que nos acercan más al Salvador y nos refinan, haciéndonos más semejantes a Él. Para que David venciera a Goliat, el joven tuvo que hacer frente a un gigante. La historia cómoda de David habría sido regresar a cuidar las ovejas. Pero reflexionó sobre su experiencia de salvar ovejas de un león y un oso. Sobre la base de esa hazaña heroica se armó de fe y valor para dejar que Dios escribiera su historia y declaró: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de manos de este filisteo. Con el deseo de permitir que Dios prevaleciera y con el oído presto para escuchar al Espíritu, permitir que Dios prevaleciera y con el oído presto, otra vez, y con la disposición a dejar que el Salvador fuera el autor y consumador de su historia, el joven venció a Goliat. Por supuesto, el sublime principio del albedrío nos permite escribir nuestra propia historia. David podría haber vuelto a casa a cuidar las ovejas. No obstante, Jesucristo está presto para utilizarnos como instrumentos divinos, como lápices afilados en su mano, a fin de escribir una obra maestra. Con misericordia está dispuesto a utilizarme a mí, un lápiz flacucho, como instrumento en sus manos, si tengo fe para permitírselo, si dejo que Él sea el autor de mi historia. Esther es otro ejemplo que permitió que Dios prevalezca. En vez de aferrarse a una historia cautelosa de supervivencia, ejerció la fe y se puso completamente en manos del Señor.
Amán estaba tramando la destrucción de los judíos en Persia. Mardoqueo, que era pariente de Esther, descubrió el complot y le escribió, instándola a hablar con el rey a favor de su pueblo. Ella le explicó que si una persona se acercaba al rey sin haber sido llamada, se exponía a la muerte. Pero en un gran acto de fe, pidió a Mardoqueo que reuniera a los judíos y que ayunaran por ella. Esther dijo, yo también ayunaré con mis doncellas. Y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther estuvo dispuesta a permitir que el Salvador escribiera su historia, aun cuando al verlo a través del lente de la vida terrenal, el final podría haber sido trágico. Felizmente, el rey recibió a Esther y los judíos de Persia se salvaron. Por supuesto, rara vez se nos pide el nivel de valor de Esther, pero dejar que Dios prevalezca permite que Él sea el autor de nuestra historia. Sí requiere que guardemos sus mandamientos y los convenios que hemos hecho. El guardar los mandamientos y los convenios es lo que abrirá la línea de comunicación para que recibamos revelación por medio del Espíritu Santo. Es mediante las manifestaciones del Espíritu que sentiremos la mano del Maestro escribiendo nuestra historia. En abril del 2021, nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos pidió que consideráramos lo que podríamos hacer si tuviéramos más fe en Jesucristo. Con mayor fe en Jesucristo podríamos hacer una pregunta cuya respuesta no sabemos. Podríamos pedir a nuestro Padre en el nombre de Jesucristo que nos envíe una respuesta por medio del Espíritu Santo que testifica de la verdad. Si tuviéramos más fe, haríamos la pregunta y luego estaríamos dispuestos a aceptar la respuesta, aun cuando no encaje con nuestra historia. La bendición prometida que recibiremos por actuar con fe en Jesucristo es un incremento de fe en Él como nuestro autor y consumador. El presidente Nelson declaró que recibimos más fe haciendo algo que requiere más fe. De modo que una pareja sin hijos que sufre de infertilidad podría preguntar si podían adoptar hijos y aceptar la respuesta, aun cuando su historia incluyera un nacimiento milagroso. Un matrimonio mayor podría preguntar si es el momento de ir a una misión, aun cuando su historia incluya más tiempo en la fuerza laboral. Tal vez la respuesta sea todavía no. Y en otros capítulos futuros se den cuenta de que se les necesitaba en casa. Un joven o señorita podría preguntarse si vale la pena dedicarse a los deportes, a los estudios o la música y estar dispuestos a seguir al testigo perfecto, el Espíritu Santo. ¿Por qué deseamos que el Salvador sea el autor de nuestra historia? Debido a que Él conoce nuestro potencial, nos llevará a lugares que nunca hubiéramos imaginado. Puede que nos convierta en un David o una Esther. Nos hará crecer y nos refinará para que seamos más semejantes a Él. Lo que logremos a medida que actuemos con mayor fe aumentará nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, hace apenas un año nuestro querido profeta preguntó, ¿estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier otra ambición? Con humildad, agrego a esas preguntas proféticas. ¿Dejarán que Dios sea el autor y consumador de su historia? En Apocalipsis aprendemos que comparecemos ante Dios y seremos juzgados por lo que está escrito en los libros de la vida, de conformidad con nuestras obras. Seremos juzgados por lo que contenga nuestro libro de la vida. Podemos describir nuestra historia y podemos permitir que el autor, consumador y maestro escriba nuestra historia, dejando que lo que Él necesita que desempeñemos tenga prioridad sobre otras ambiciones. Permitan que Cristo sea el autor y consumidor de su historia. Dejen que el Espíritu sea su testigo. Escriban una historia en la que la senda sea recta, siguiendo un rumbo que llegue al hogar celestial para vivir en la presencia de Dios. Permitan que la adversidad y la aflicción que forma parte de la historia se acerquen más a Jesucristo y lleguen a ser más semejantes a Él. Cuenten una historia en la que reconozcan que los cielos están abiertos. Hagan preguntas cuya respuesta no sepan, sabiendo que Dios les dará la verdad. Dejen que su historia sea una de fe en la que siguen a aquel que es su ejemplo, el Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.